tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Esa montaña se moverá. Se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Le dirías a esa montaña: muévete. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Oh, como las aguas del río, como las aguas del río, así llegó la gloria de Dios. Así llegó la gloria de Dios. Ay, ahora que, ay, ahora que, ay, ahora siento el poder. Ay, ahora que, ay, ahora que, ay, ahora siento el poder. Estoy sintiendo ese poder. Estoy sintiendo ese poder. Ay, ahora que, ay, ahora que, ay, ahora siento el poder. Oh, como las aguas del río, como las aguas del río, así llegó la gloria de Dios. Así llegó la gloria de Dios. Ay, ahora que, ay, ahora que, ay, ahora siento el poder. Estoy sintiendo ese poder. Se está moviendo ese poder. Está fluyendo ese poder. Se está moviendo ese poder. De la presencia de Dios. 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 Está fluyendo ese poder. Se está moviendo ese poder. Está paseando ese poder. Ay, ahora, 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 ay, ahora que, 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 ay, ahora siento el poder. Ahora siento el poder. Está fluyendo ese poder. Está fluyendo ese poder. Oh, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios. Así llegó la gloria de Dios. Ay, ahora que, ay, ahora que, ay, ahora siento el poder. Ay, ahora siento el poder. Ay, ahora siento el poder. A su nombre.
Una mañana en la cual Dios nos bendice con su amor, con su misericordia. Desde el lugar donde tú te encuentres, ya sea en tu hogar o en tu trabajo o en algún familiar, vamos a darle gracias a Dios por su inmensa misericordia. Vamos a seguir glorificando al Señor y diciéndole, Padre, que tu reino se siga estableciendo en mi hogar, que tu reino se siga estableciendo en mi corazón, que tu reino, Señor, me cubra, me guarde, me proteja, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de acuerdo para que siga el Señor glorificándose, siga el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Padre Santo, en esta mañana, Señor, una mañana en donde tus misericordias son nuevas, una mañana en la cual tú nos das una oportunidad más, una mañana en donde tú haces cosas nuevas, Señor. Nos presentamos delante de ti, Padre, con acción de gracias, Padre, reconociendo tu poder sobre nuestras vidas, reconociendo tu majestad sobre nuestras vidas, reconociendo, Señor, de que sin ti no somos nada. En este momento, Padre Santo, Padre amado, Padre eterno, yo te presento la palabra, mi Dios, pidiéndote, Señor, que tú toques cada corazón, que tú toques cada espíritu, que tú toques cada alma, mi Dios, declarando, Señor, que la palabra no va a regresar vacía a ti, mi Dios, declarando, Señor, que tú cosas grandes y maravillosas vas a hacer en cada uno de nosotros, Padre, que hoy podemos decir Ebenezer. Hoy podemos decir, Señor, de que tú eres fiel. Hoy podemos decir, Señor, de que tú has tenido el cuidado de nosotros. Hoy podemos agradecerte, Señor, porque hemos reconocido, hemos entendido, Señor, tu palabra, tu poder en nuestras vidas. Hoy podemos testificar de la grandeza que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre, porque el hoy tú nos has escogido. El hoy tú harás cosas maravillosas, Señor. En el hoy tú te vas a manifestar, Padre, porque algunas cosas ya han pasado, pero otras comienzan a acontecer en el hoy. Te damos la honra y la gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar buscando la palabra de Dios, pero antes de buscarla, quiero hacer un recorderis de que estamos en el estudio de las 7 iglesias, en donde Dios le da a Jesús de Nazaret, a su Hijo amado, la revelación de este mensaje para que Él se lo plasme o se lo revele al apóstol Juan. Recordemos de que Juan era el discípulo amado del Señor. Juan era un hombre fiel, un hombre verdadero, como en estos tiempos el Señor está buscando en ti y en mí. Cuando el Señor le da este mensaje a Juan, para que Juan lo plasme a las iglesias, era un mensaje en el cual estaba la condición de vida espiritual y natural de cada iglesia. Si usted no ha tenido la oportunidad de poder escuchar los otros mensajes, los otros 5 mensajes que ya hemos estado explicando, yo te exhorto a que tú te metas en la página de Resplandece y tú busques estos mensajes, porque estos mensajes para nuestras vidas son mensajes de dirección. En la antigüedad, para cuando el año empezaba, la gente se reunía. Podía ser en grupo o también podía ser individual. Y ellos comenzaban a meditar en cada carta, en cada mensaje a las 7 iglesias, para ver cuál era la condición espiritual de la vida de ellos cuando empezaba el año, para ver qué cosas ellos podían cambiar, para ver dónde ellos se encontraban ubicados espiritualmente. Pasmo cuando el apóstol Juan está en Pasmo, que obtiene esta revelación. Juan está en Pasmo preso por causa del evangelio,
pasmo, ya yo lo he dicho en las otras prédicas, pero también lo voy a decir hoy porque hay muchos que por primera vez hoy van a escuchar este mensaje. Pasmo también significa separación. Y este es un tiempo en donde necesitamos separarnos de las cosas que nos están apartando del Señor. Este es un tiempo en donde tenemos que autoexaminarnos y ver qué es lo que en mi vida espiritual se ha detenido. ¿Qué área en mi vida se está muriendo espiritualmente? ¿Qué es lo que está ocasionando esa muerte espiritual? Para poder ir separando todas las cosas que a Dios no le agradan. Así es que vamos a estar hoy hablando sobre la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, que son las últimas dos de las 7 cartas o los 7 mensajes que le fueron dados a Juan para aquellas iglesias y para este tiempo, para tu vida y para la mía. Así es que vamos a estar buscando en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 en adelante. Nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el nombre de Jesús, declaramos en esta mañana que la palabra que Dios ha depositado en mi espíritu, en mi corazón, pueda penetrar cada área de tu vida, pueda penetrar tu espíritu, pueda penetrar tu entendimiento, que la palabra no regrese vacía, que la palabra no entre por un oído y salga por el otro oído, que la palabra pueda ser atesorada en tu corazón, en el nombre de Jesús. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra. Cuando la palabra nos habla de que escribe el ángel, se está hablando referente a Juan, mandándole el mensaje a el pastor, por decirlo así, o el encargado de aquella iglesia. Empieza el mensaje diciendo: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero. Jesús se presenta como el santo y se presenta como el verdadero. Santo es que quiere decir que Él es el totalmente puro, totalmente santo, en donde eso reflejaba la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es 3 veces santo, Él es puro. Y en aquellos tiempos en Filadelfia,
La ciudad era una ciudad cuna de inmundicia, donde sus cultos de adoración a sus ídolos o a sus diosas se entregaban al vino de manera total y hacían orgías sexuales. Por eso que cuando el apóstol Juan le da esta revelación al pueblo de Filadelfia, diciendo el santo, el 3 veces santo, en la antigüedad cuando se recalcaba un nombre varias veces, es porque se afirmaba la identidad de esta persona. Jesús se presenta como el santo, el verdadero, el que es digno de completa confianza, el genuino, el real, el quien dice la verdad, quien habla con la verdad y cumple su palabra. Ese es Jesús de Nazaret. En sus cultos, en los cultos que ellos tenían, la ciudad de Filadelfia, en los cultos que ellos hacían, ellos tenían que glorificar al César y negar a Jesucristo. Por eso que Jesús le dice: yo soy el verdadero, yo soy el que estoy mandando este mensaje a tu vida, a tu hogar, a tu ciudad, el santo y el verdadero. Ese era Jesús manifestando su deidad, ese era Jesús manifestando su naturaleza. La ciudad de Filadelfia se llamaba así en honor a el hermano. Era considerada como la puerta del este. Por eso Jesús le dice: yo tengo la llave, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando se hablaba de Filadelfia, se hablaba de esa puerta que estaba al este por donde la gente entraba. Y Jesús le estaba dando una simbología de lo que él era para que ellos pudieran entender de que esa puerta que estaba en Filadelfia era una puerta grande, era una puerta importante, pero que él tenía la llave de esa puerta y de todas las puertas de Filadelfia, que era el único que tenía esa llave para entrar y cerrar y nadie podía abrir. El Señor en este tiempo nos habla a nuestras vidas de que hay muchas puertas que tal vez se nos han sido cerradas, pero si una puerta se nos ha sido cerrada es por amor a nosotros mismos, porque Él es el único que tiene la llave de abrir y de cerrar puertas. Dios es soberano y Dios es eterno. Dice la palabra, nos dice: yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre. Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, a pesar de ser una iglesia, era una de las iglesias más nuevas, pero a pesar de ser una de las iglesias más nuevas, Filadelfia también en la congregación eran pocos. No era una congregación grande de montón de habitantes, eran pocos lo que había en la congregación de Filadelfia. Y Jesús sabía la condición de ellos. Jesús le decía: yo conozco tus obras y las obras que tú tienes me agradan. Si podemos ver en la iglesia de Filadelfia, el Señor no tiene ninguna queja en contra de esa iglesia, al igual que la Esmirna. El Señor comienza hablándole a su vida de lo que Él está haciendo, de lo que Él va a hacer, porque Él ha visto sus obras. Y el Señor ve la condición de esta iglesia, de que ellos tal vez eran débiles, de que no tenían fuerza. Pero a pesar de que hoy tú te puedas sentir de que tú no tienes fuerza, el Señor nos renueva la fuerza. Todo aquel que está débil
Dice la palabra que en Jesucristo recibimos fuerzas nuevas. En Jesucristo el Señor nos fortalece. En Jesucristo el Señor nos levanta, nos transforma. Diga al débil, fuerte soy. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Yo no sé qué área de tu vida tú te sientas débil, pero en esa área que tú puedes estar débil, el Señor te fortalece. Y lo que hoy puede ser tu debilidad, mañana será tu fortaleza. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. Yo he puesto una puerta abierta delante de ti. En pocas palabras, el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: no temas manada pequeña, porque a mí me ha placido entregarte el reino. A mí me ha placido abrirte la puerta, y la puerta que yo abro, nadie la puede cerrar. Necesitamos ser fiel al Señor, como lo era la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia la caracterizaba por ser una iglesia fiel, por ser una iglesia amorosa, por ser una iglesia perseverante, por ser una iglesia que no había negado el nombre del Señor, a pesar de que cuando Filadelfia hacía sus cultos, el pueblo de Filadelfia gritaban a voz alta: el César, y si había un cristiano le decían que negara la fe. A pesar de todo esto, había un remanente escogido en el cual el Señor estaba preservando. Dice la palabra, nos dice en 2 Timoteo, nos dice: y el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Eso es lo que el Señor había hecho con la iglesia de Filadelfia. La había preservado de todo mal. Y así como el Señor preservó a la iglesia, así como el Señor preservó a ese pequeño remanente, en este tiempo el Señor también lo está preservando. En medio de lo que se puede estar viviendo, en medio de lo que tú puedas estar viviendo, tal vez puede ser una enfermedad, tal vez puede ser un divorcio, tal vez puede ser una depresión. Yo no sé qué puedas tú estar viviendo en este momento, pero en eso que tú estás viviendo, el Señor nos dice: ahí yo te voy a preservar, tú no vas a morir, yo te voy a librar de todo mal, de toda obra malvada, yo te voy a librar. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe en Jesucristo de Nazaret, de que Él está allí protegiéndonos, de que Él está ahí con nosotros, guardándonos, cubriéndonos, en el nombre de Jesús. También en Salmos nos dice: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en el día de hambre saciaré sus vidas. Todo lo que Dios hace en la vida de un remanente fiel. Esto caracterizaba a la iglesia de Filadelfia. A pesar de lo que ellos estaban viviendo, había un remanente fiel que reconocía que Jesús era el santo, que reconocía que Jesús era el verdadero. Dice la palabra: al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios. Y una columna sirve para edificación, para apoyo, para sustento, para cimiento, nos sirve como amortiguador. El Señor nos dice que como hijos nosotros estamos llamados a ser columna en su santuario. La ciudad de Filadelfia era una ciudad que se caracterizaba por tener muchos sismos, pero había en medio de esos sismos que ocasionaba en ese lugar, en esa ciudad de Filadelfia, había una columna que hasta la fecha, esa columna ningún sismo la ha podido derribar. Y proféticamente, cuando los moradores, los cristianos, ven esa columna, proféticamente se está hablando de los hijos de nuestro Padre Celestial, o sea, el remanente fiel. Y cuando el Señor le dice a ellos
Yo te voy a preservar de los sismos, en donde antes y muchas veces restauraban la ciudad por causa de los sismos, pero esa columna estaba y nunca fue desarraigada. Vuelvo y le repito, hasta el sol de hoy. Hay una columna que los sismos no pudieron romper, no pudieron desarraigar. Vuelvo y repito, y esa columna es un acto profético para los hijos de Dios. Es un acto en el cual, si en aquellos tiempos, en medio de los sismos que se estaba viviendo, no se pudo desarraigar esa columna, asimismo, el sismo que puede estar ocasionando en tu vida no podrá separarte de la comunión del Señor. No podrá desarraigarte del santuario del Señor. Tú y yo somos una acción de gracia. Tú y yo somos un acto profético en las manos de Dios. Necesitamos perseverar, necesitamos mantenernos firmes, creyendo de que el Señor no está hablando a tu vida y a mi vida de que tú eres un techo. El Señor no está hablando de que tú eres el piso de la congregación. El Señor no está hablando de que tú eres las paredes de la congregación. El Señor está hablando de que tú eres una columna impenetrable. Tú eres un baluarte de verdad en la casa del Señor. El Señor me dice: te he puesto como columna, como un apoyo en mi reino. Esta es la forma de que Dios se está revelando al remanente fiel que había quedado en Filadelfia, al remanente que no había doblado su rodilla ante el César. El Señor le está diciendo: Filadelfia era un lugar donde había muchos sismos, pero tú no vas a perecer, yo te voy a preservar para ese tiempo. Y asimismo el Señor en este tiempo nos está preservando para su reino. Por eso Él nos ha puesto como columna. Y nos dice: el Señor te ha puesto como columna, un apoyo de mi reino, un abastecedor. ¿Qué significa columna? Un abastecedor, un servidor útil, un instrumento del Espíritu Santo, un pilar que sufre sin rendirse. Miren cómo el Señor nos está mirando a nosotros. En medio de los sismos no cede, resiste. El Hijo de Dios en el reino no tiene que dejarse estremecer por la circunstancia. En el reino tú y yo somos ese amortiguador en donde el Señor nos da la fortaleza de permanecer. Tú y yo no somos cualquier cosa. Tú y yo no podemos estar menospreciándonos, pero tampoco podemos tener un nivel superior de los demás. Necesitamos tener un balance. Pero en el reino de Dios tú y yo somos esa columna. En el reino de Dios tú y yo somos esa manada pequeña que al Señor le ha placido entregarnos el reino. Y cuando vemos esta iglesia en Filadelfia, cuando analizamos la condición de cómo vivía el remanente fiel, era un remanente en el cual el Señor lo veía y todo lo que ellos hacían al Señor le agradaba. Esta es la característica de la iglesia hoy en día, la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que se mantuvo a pesar de que los vientos soplaron. Una iglesia que aprendió a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Una iglesia que no se contaminó. Una iglesia en el cual en ella no hubo doctrinas falsas. En el cual en ella no hubo doctrinas que pudieran desviarlos del propósito de Dios. Porque ellos estaban todos enfocados en adorar, en glorificar, en serle fiel a Dios, en no negar su nombre y mantenerse firme. Y el Señor le promete a ese remanente
que lo va a poner como columna en la iglesia, lo va a poner como columna en su santuario, lo va a poner como columna en su reino. Gloria a Dios. Ahora vamos a estar viendo la iglesia de la Odisea, que es el contraste de la iglesia de Filadelfia. Y le pedimos al Señor de que tú y yo tengamos todas las características de la iglesia de Filadelfia. Vamos a leerla rápidamente. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 nos dice: y escribe el ángel de la iglesia en Odisea, he aquí el amén y el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Un contraste muy grande con la iglesia de Filadelfia. La carta de la iglesia de la Odisea era el nombre en honor a su esposa. Y nos dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Cuando Jesús se representa como el amén, está diciendo: así es, eso es. Yo soy ese testigo fiel y verdadero. En otras palabras, Jesús le dice: yo vengo como testigo, significando en aquellos tiempos y en este tiempo, un testigo es el que determina con la verdad en el juicio. El juez va a determinar su sentencia basado en el testimonio del testigo. Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea: yo soy testigo de tus obras, yo he estado ahí, yo te vi, yo he estado pendiente de lo que tú estás haciendo, y tus obras a mí no me agradan. Nadie me puede echar cuento, porque yo me estoy presentando como ese testigo que he estado en los lugares en donde tú has estado haciendo tus obras. Esa es la manera de Jesús manifestarse al pueblo de la Odisea, para que ellos pudieran entender qué era lo que Jesús le estaba diciendo. Dios es maravilloso. La iglesia de la Odisea era una iglesia apóstata, la iglesia que se apartaba de la verdad. Apostasía significa apartado de la verdad o separado de la verdad. En el culto pasado yo más o menos hablé un poco sobre la apostasía, que muchas veces cuando nos mandan prédica de la congregación a cada uno de nosotros, cuando nos mandan las prédicas, la apartamos. Decimos: después la vamos a ver más tarde cuando me desocupo.
y nunca la ven. Se le va el tiempo y muchas veces ponen la palabra que se da en la casa, no le meten atención, la apartan y prácticamente sin darse cuenta están cayendo en una apostasía personal. Jesús le dice a Juan, referente a la iglesia de la Odisea: yo soy el testigo fiel y el verdadero. Yo conozco tus obras. Yo soy ese que te ve. Y por cuanto te estoy viendo, puedo discernir lo que hay en ti. Eres una iglesia apóstata que apartas mi verdad. Ellos asumían sus propias enseñanzas que le convenían para atraer multitudes, pero no para traer transformación. Ahora no estoy hablando exactamente de la ciudad de la Odisea. Ahora estoy hablando de la iglesia de la Odisea. Ellos asumían sus propias enseñanzas y lo aplicaban como le convenían a ellos para atraer multitudes, pero no transformaban a esas multitudes. Ellos eran la ciudad más próspera, eran ricos, casi la mayoría eran ricos. Los mejores médicos, las mejores escuelas estaban en la Odisea. Es ahí en donde se inventa el ungüento llamado colirio, que era el ungüento que ayudaba a la vista, aclaraba la visión. Los mejores oculistas estaban en la ciudad de la Odisea. Las industrias textiles habían inventado el teñir las lanas blancas en negra, y eso para ellos fue como un boom. Y la ciudad misma era una ciudad próspera en su totalidad, por todas las cosas que ellos tenían, por su comercio, por su industria, por la ciencia, por la medicina. Ellos eran una ciudad próspera por todo eso que tenían. Y es aquí en donde tenemos que hacer como un análisis, un enfoque, de que la ciudad fue prosperada y que ellos tenían plata, ellos eran personas ricas, y que ellos no necesitaban de nadie. La gente cuando tiene riquezas, nosotros tenemos que pedirle la sabiduría al Señor. ¿Por qué tenemos que pedirle la sabiduría de administrar nuestra riqueza? Las riquezas no son malas. Gloria a Dios por todo aquel que tiene dinero, por todo aquel que es próspero, por todo aquel que es rico. El problema está en el amor al dinero. Cuando nosotros amamos más al dinero que cualquier otra cosa, el dinero se convierte en nosotros un Dios. El dinero nos puede desenfocar del propósito de la verdad en Cristo. Vuelvo y repito, el dinero no es malo. Lo que es malo es el amar al dinero. Eso es lo malo. Podemos ver el caso del joven rico que quería seguir a Jesús. Jesús estaba dispuesto a que este joven rico lo siguiera. En algunos casos, cuando Jesús hacía un milagro a alguna persona y la persona lo quería seguir, el Señor le decía: no, vaya a su casa y cuente a la gente la grandeza que el Señor ha hecho. Pero en este caso, el Señor le dice a este joven rico, cuando se presenta delante de Jesús, le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios, para participar en tu reino? Jesús le dice: cumple todos los mandamientos, amas a tu prójimo, honras a Jehová con toda tu... Este joven le dice: desde mi juventud yo cumplo con todos mis mandamientos. Entonces Jesús le dice: bueno, todo ese dinero que tú tienes, toda esa riqueza,
ve y repártesela a los pobres y luego vienes. Y cuando Jesús le dijo eso a este joven rico, hasta ahí llegó su devoción de servirle al Señor. ¿Por qué? Porque amaba más el dinero que seguir a Jesús de Nazaret. No tuvo la capacidad de repartir sus bienes y se perdió la bendición de ser parte de uno de los discípulos del Señor. Por eso nosotros tenemos que aprender a digerir bien las bendiciones de Dios. Tenemos que aprender a ser maduro espiritualmente para que cuando venga una bendición a mi vida, yo poder sostenerla. Porque el Señor no nos va a dar una bendición que nosotros no podamos sostener. Dios no te va a entregar algo a ti que tú no puedas sostener. Pero el enemigo sí te va a entregar algo para desviarte del propósito de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con las bendiciones. Y este era el enfoque de la iglesia de Laodicea. Ellos eran gente orgullosa por las posesiones que ellos tenían. Eran orgullosos, eran materialistas y eran autosuficientes. Era una pobre y rica iglesia. ¿Cuántas veces nosotros no nos vemos en esa condición de que estamos hablando con personas de que tal vez tienen muchos bienes, tal vez tienen mucha riqueza, pero espiritualmente son pobres? Jesús le dice en el mensaje a la iglesia de Esmirna: tu condición es pobre, pero en mí tú eres rico. Ahora en esta iglesia, en Laodicea, ellos eran ricos y Jesús le dice: ustedes son unos pobres. Porque la riqueza no se basa, no se pesa en lo material. La riqueza se basa en lo que tú tienes por dentro. Ahí es donde Dios pesa. Ahí, ¿dónde está tu riqueza? Analiza dónde está tu riqueza. Analiza dónde está tu riqueza y dónde está tu corazón. Y te darás cuenta quién es tu Dios. Y para ir avanzando, porque el tiempo es breve, la riqueza en las manos de uno pueden destruir la influencia de la palabra de verdad. Nuestra confianza en la riqueza nos puede destruir, nos pueden desviar del propósito de Dios. Jesús le dice por medio de Juan a la iglesia de Laodicea: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que eres rico y de ninguna cosa tienes necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué palabra el Señor le está diciendo al pueblo de Laodicea? ¿Cuál es la condición de esta gente? ¿Cuál es la condición del pueblo de Dios en aquellos tiempos? ¿Cuál es la condición tuya y mía en este tiempo? Dice la palabra que no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, y te vomitaré. Cuando tú y yo hacemos obras, cuando hacemos las obras, son obras que agradan al Señor. Cada obra tuya, cada obra mía es una semilla, y esa semilla produce un fruto. Y cuando el Señor está hablando acá de que por cuanto no has sido ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré. Cuando el Señor se come ese fruto de la semilla, del fruto de las obras nuestras, y el Señor se la come,
le da repugnancia, no le agrada lo que se ha comido y lo tiene que vomitar. ¿Cuáles son las obras que tú y yo estamos haciendo en el reino del Señor? El Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea que no era ni frío ni era ni caliente, sino tibio. ¿Por qué el Señor se manifiesta en esta característica? Porque en el pueblo de la Odisea había un manantial en donde brotaba agua tibia, y cuando la gente se la tomaba le daba ganas de vomitar porque no la podían digerir, porque en su boca le producía amargura, en su boca le producía un sabor que no le agradaba a la gente y prefería vomitarla. Y el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: por cuanto no eres ni frío ni eres caliente, sino tibio, te voy a vomitar. Prefiero que seas frío o prefiero que seas tibio. ¿En qué posición nosotros nos encontramos? ¿Frío, caliente o tibio? Jesús le dice: por cuanto al que está frío puede arrepentirse y buscar de Dios. Al caliente se habla la palabra, la historia relata que un cristiano caliente es un cristiano que es fervoroso, es un cristiano que es amador de Jesús, es un cristiano que tiene devoción, que tiene amor por la obra, es un cristiano constante. Pero cuando la persona es tibia, es una persona en la cual se ve imposible que cambie. Tal vez para nosotros sea imposible, pero para Dios no es imposible. Para Dios es posible. El Señor le dice a la iglesia Odisea: prefiero que seas frío o que seas caliente, pero no tibio. Porque el tibio muchas veces se comporta peor que el mismo mundano, el mismo que no tiene a Cristo en su corazón. Y tú y yo no podemos estar en dos aguas. Tú y yo no podemos estar en un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Hoy yo camino con Cristo y mañana yo camino con el diablo. Tú y yo necesitamos centrarnos, necesitamos decidirnos. El Señor le hace una invitación al pueblo de la Odisea, a pesar de que la condición que ellos estaban viviendo, de que sus obras al paladar de Dios le daban repugnancia, le daban ganas de vomitar. A pesar de eso, el Señor le está dando una oportunidad, le está diciendo: arrepiéntete de tu pecado. Yo estoy aquí a la puerta en llama. Si alguien oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor le está hablando al pueblo de la Odisea, a la iglesia de la Odisea, de que Él quiere tener una intimidad con ellos. Pero esta es decisión propia. Esto no es a nivel global. La invitación que el Señor nos hace es una invitación personal, en donde Dios nos está haciendo un llamado, en donde Dios nos está dando una oportunidad de arrepentirnos, de cambiar nuestra vida. Nosotros no podemos estar adorando, nosotros no podemos estar sirviéndole a dos señores. O amas a uno y aborreces a otro, o te apegas a uno y desechas el otro. No podemos estar sirviéndole a dos señores. Y así como la iglesia primitiva, así como la iglesia de la antigüedad, para estos tiempos leía las cartas, el mensaje a las 7 iglesias para ver su condición espiritual, para ver qué área tenían que cambiar en su vida. En este tiempo, para este tiempo, estamos en el segundo mes del año, estamos empezando el año. Hemos tomado el ejemplo de la iglesia de aquellos tiempos.
y hemos tratado de hacer un estudio para ver en qué ubicación yo me encuentro. ¿Cuál es mi condición viendo toda la iglesia en la cual yo me asemejo? Este es un momento en el cual tú y yo necesitamos tomar una decisión. Este es un momento en el cual tú y yo necesitamos decir: yo tengo que servirle al Dios Todopoderoso. Yo no puedo estar tibio porque el Señor me va a vomitar. El Señor nos está llamando a hacer luz. El Señor nos está llamando a establecer su reino. El Señor nos ha puesto como una columna. El Señor nos dice: yo tengo la llave. Yo soy el que abro. Yo soy el que cierro. Este es el tiempo en donde necesitamos meditar en qué condición yo me encuentro. Porque tú no sabes si el día de mañana se te es prometido. El día de mañana no se le es prometido a nadie. El día de mañana tú no sabes si hoy es tu último día. Solamente Dios lo sabe. Pero en su inmensa misericordia Dios nos da una oportunidad de cambiar, una oportunidad de buscarlo más. El Señor le dice a la iglesia esta de Odisea: prefiero que seas frío o prefiero que seas caliente, porque tus obras están dañando al resto de la gente. Muchas veces cuando tú y yo somos personas tibias, lo que hacemos en el reino de Dios, somos obstruidos para que otra persona pueda venir a los pies de Jesucristo. Recuerda de que el mundo lo está viendo, ya sea para bien, ya sea para lo que sea. El mundo lo está viendo porque tú y yo somos esa imagen, somos ese reflejo de la gloria del Señor en la tierra. No seas de impedimento para que otro pueda alcanzar la gracia de Jesús de Nazaret. Arrepiéntete de tus pecados si tú te sientes en la condición de que por tus obras tú estás tibio. Este es el tiempo del arrepentimiento. Este no es el tiempo para estar coqueteando con el mundo. Este no es el tiempo para estar coqueteando con el pecado. Este no es el tiempo para estar cogiendo los mangos bajitos con el Señor. Este no es el tiempo para estar caminando en dos aguas. Este es el tiempo para que tú te definas a dónde tú quieres estar. ¿Qué es lo que va a acontecer con tu vida? ¿Cómo yo estoy llevando mi vida? Por eso el pueblo de aquellos tiempos utilizaba estas cartas para ver dónde yo estaba ubicado. Así que yo le pido al Señor de que estos 7 mensajes o estas 7 cartas que Juan le llevó al pueblo, a las 7 iglesias, en este tiempo, sean de edificación a tu vida, para que tú puedas ubicarte en cuál iglesia tú estás, tu condición espiritual, para que te puedas arrepentir, para que podamos hallar gracia ante los ojos del Señor y podamos ser ese instrumento útil para la gloria y la honra del Señor. Yo voy a orar por ti para terminar, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos siga enfocando, para que el Señor nos siga preservando para este tiempo, para la honra y la gloria de Dios. Padre Santo, en esta noche, en esta mañana, Padre, yo te doy las gracias, Señor, por estos 7 mensajes que tú has traído a nuestras vidas, pidiéndote, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, que cada carta quede arraigada en la mente y en el corazón de tus hijos, de que podamos ver estas cartas, Señor, como un ejemplo y podamos ver la condición espiritual en la cual nosotros nos encontramos para que haya una transformación. Yo te pido que tú fortalezcas a tus hijos, que tú les des fuerza nueva, revelación nueva, aumento de energía, mi Dios, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a ser como la iglesia de Filadelfia en este tiempo. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Recuerda
que Dios nos da una oportunidad para que tú y yo nos arrepintamos y seamos útiles en el reino de Dios. El que tiene oído, oiga que el Espíritu le dice a la iglesia. Que Dios te bendiga.